Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es si es posible estimar probabilidades pequeñas con pocas observaciones. Podría hacer un vídeo muy corto diciendo, no, muchas gracias, gracias por su atención, toquen la campanita o suscríbanse y tal, y hemos terminado por hoy. Esa sería la respuesta más a la mano en estas circunstancias y que es defendida por muchos. Sin embargo, se puede hilar un poco más fino. El objetivo de este vídeo es doble. Por un lado, efectivamente, plantear el problema general. ¿Es posible decir algo sobre eventos de probabilidad pequeña cuando se tienen pocas observaciones sobre las cuales realizar las estimaciones? Pregunta general, que ya digo que en muchos casos, muchos libros o muchos metodólogos directamente dirían lo que tú quieres hacer es imposible. Sin embargo, en ocasiones es necesario poder decir algo al respecto, más allá de lo que podría parecer usando técnicas súper básicas. Y el segundo motivo, bueno, realmente el principal por el que estoy hablando de esto hoy, en lugar de no hacerlo, es por una situación muy concreta que ha surgido estas últimas 2 semanas. Es el reciente estudio que se ha realizado con 600 sujetos sobre los efectos adversos de la mezcla de vacunas. Y en particular por las críticas que ha recibido de ciertos metodólogos que no entienden o que sí, que se preguntan cómo es posible estimar efectos que se espera que tengan una probabilidad, efectos negativos por supuesto, una probabilidad de 1 entre 1 millón, si grosso modo, solo con 600 sujetos. Antes de entrar en cuestión, voy a hacer una pequeña introducción para los oyentes de este vídeo que me vean en el futuro, no esta semana, no este año, sino no sé, a lo mejor en 2030, ¿no? Para que entienda que estoy hablando. Estamos en estos momentos en los albores de la vacunación con esto del COVID. Existen por ahí vacunas llamadas buenas y vacunas malas, en el sentido de que contamos con ciertos estudios que se han hecho, pero no son comparables por ciertos motivos, con lo cual algunas tienen una eficiencia mucho más alta que otras, pero bueno, se argumenta que ambas son efectivas o pueden llegar a ser igualmente efectivas. Unas son de una dosis, otras son de dos o más, algunas han tenido efectos secundarios, otras parece que no tanto. Se ha hablado de la conveniencia de mezclar vacunas, de estas que necesitan dos o más dosis, pues decir, me vacuno primero con una y después me pongo otra distinta y ver si eso es bueno o malo, y también de los riesgos que aparentemente puede tener el mezclar vacunas. Ya digo, las autoridades sanitarias españolas han decidido ignorar que existe el resto del mundo, ignorar los datos que se han obtenido en otros sitios acerca de la mezcla de vacunas y realizar un experimento por su cuenta. Tienen dinero de sobra y dicen, vamos a hacer como que el resto del mundo no existe y vamos a hacer nuestro experimento. Y han alistado a 600 voluntarios. Parece ser que querían más. Yo no sé cómo se hacen estas cosas. Yo no sé si alguno de los oyentes ha recibido información de, ¿quiere usted ser voluntario para un experimento sobre la vacuna? Yo creo, no sé cómo buscan gente, la verdad, para ese tipo de experimentos. Yo creo que lo ponen ahí en un cartel en la cuarta planta de la Facultad de Medicina, y el que pasa por ahí lo ve, pues se apunta, y si no, no. Igual lo publican en el BOE o algún sitio así, pero yo creo que habría habido mucha más gente que hubiera dicho, bueno, me apunto, ¿no? Siempre me llama la atención estas cosas como se hacen. Hace poco hablé con un médico aquí de Madrid que decía que él ganaba dinero cuando era estudiante pues yendo a pruebas de estas médicas, ¿no? Y le ponían todo tipo de remedios allí, y vacunas y pinchazos y tal, y estaba unos días en el hospital. Yo nunca supe que esas cosas existieran, el tipo es médico, supongo que se anunciarán por ahí. Supongo también que los experimentos estos que hacen los psicólogos se anuncian solo en la facultad de psicología y los hacen solo los psicólogos y luego... Bueno, honestamente no lo sé, pero bueno, 600 tipos. 600 tipos, y a partir de ellos han decidido que la mezcla de vacunas es en principio, digo en principio, no sé los detalles, segura. Segura no sé si para todo el mundo, ciertos grupos de edad y tal, pero bueno, segura. Y ya digo, ha habido cierta gente, ciertos metodólogos que se han cuestionado mucho cómo uno puede medir esos efectos secundarios negativos que aparentemente afectan a una persona entre 1 millón. Ha habido algunos casos en Estados Unidos, estudiando solo el efecto en 600 personas. Voy a hacer primero unas consideraciones generales sobre la evolución del riesgo, sobre la evaluación del riesgo. Olvidemos el asunto de las vacunas y pensemos en lo del puenting, por ejemplo, en hacer puenting. Está uno ahí en el puente aquel y cuando va a tirarse dice, esto puede ser muy peligroso y no sé, igual me mato, ¿no? Voy a esperarme a ver la gente si
voy a ser cauteloso y voy a esperar, ¿no? Y entonces empieza a haber personas que hacen puenting, se tira uno, se tira dos, se tira tres, todos lo pasan muy bien y ninguno se, bueno, todos lo pasan muy bien, ninguno se muere, y al cabo de 600 exitosos, lanzamientos exitosos, te toca a ti, o te planteas otra vez y ¿me tiro o no me tiro? ¿Es peligroso o no es peligroso? ¿Lo harías o no lo harías? ¿Tienes con 600 delante que no les ha pasado nada prueba suficiente personalmente? No estoy hablando como una política nacional y mundial, ¿no? ¿Tú lo harías o no lo harías? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Es más seguro mezclar vacunas que hacer puenting? No lo sé, tampoco lo sé. ¿Se podría prohibir, por ejemplo, mezclar vacunas si fuese menos peligroso que el puenting y no prohibir el puenting directamente? Pues tampoco lo sé, la verdad. Son cuestiones que me exceden. Pero vamos, en cualquier caso, desde un punto de vista personal, de gestión del riesgo personal, parece, yo creo que bastante claro que, es decir, que sería aceptable asumir el riesgo de esa doble vacunación, siendo que 600 voluntarios no les ha pasado nada, y sabiendo también, conociendo también la experiencia de otros países donde se han hecho estas pruebas y el efecto es... posibles efectos adversos son muy pequeños. En cualquier caso, si nos ponemos dentro de los rangos de probabilidad de efectos secundarios permisibles por parte de las autoridades sanitarias, ¿qué cabe decir sobre la posibilidad de estimar esas probabilidades pequeñas con estos pocos sujetos? ¿Qué nos dice la probabilidad? Existe una especie de regla para probabilidades no observadas. Escribí sobre ella en el blog, voy a dejar la referencia, supongo que ahí abajo, si encuentro el enlace, que es la llamada regla del 3 de probabilidad para efectos no observados. Funciona de la siguiente manera. Imagínate tú que dices, tengo un libro y estás buscando errores, faltas de ortografía o errores ortotipográficos en el libro y tal. Y dices, miras una página, no hay ninguno. Miras otra página, no hay ninguno. Miras otra página, no hay ninguno. Miras 20 páginas y no hay ninguno. ¿Cuál sería la mejor estimación, una estimación razonable de la probabilidad de que hay una página con un error? Bueno, pues eso está estudiado. Bueno, o sea, se puede hacer, se puede calcular y tal, pero hay una regla muy simple, que es la regla de 3 partido por n. Al cabo de 100 páginas sin ningún tipo de error, la probabilidad de que una página tenga error se puede aproximar muy bien por el 3%. Al cabo de 200 páginas, pues sería del 1,5%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si 600 personas no tienen un efecto reseñable secundario, pues la probabilidad de que haya uno se puede estimar, la mejor estimación sería de 1 entre 200. De 1 entre 200, que yo creo que para el tipo de seguridad que aspiran las autoridades sanitarias es muy poco. O es un riesgo excesivo, ¿no? Sin embargo, aquí entramos en el meollo de la cuestión. ¿Se puede hacer mejor? ¿Se puede con 600 obtener estimaciones mejores que 1 entre 200? Tal como plantea la teoría de la probabilidad, tal como indicamos arriba. La verdad es que sí. Es decir, hay un cierto fetichismo de la dicotomía de resultados. ¿Es un efecto adverso, sí o no? Están los que sí y están los que no. Alguien decide ahí en un continuo hacer un corte y decir esto es un efecto secundario adverso y esto no. Incluso aunque haya un corte discontinuo, es decir, muerto o no muerto, ¿no? Que es una discontinuidad muy clara. Sabemos, por ejemplo, que el efecto secundario letal que se ha observado en algunos casos tiene que ver con trombos. Hay gente que ha tenido unos trombos y esos trombos han hecho que se mueran. Entonces ahí tienes una discontinuidad, muerto o no muerto, pero realmente hay un efecto continuo subyacente que son los trombos, y en última instancia esos trombos seguramente tienen que ver con la presencia o no de una hormona, y excúseseme que meta la pata en cuestiones biológicas porque no es mi tema, en asuntos de biología no es mi tema, pero supongamos que hay una hormona H que es la que determina la probabilidad de que haya trombos, el grado de coagulación de la sangre y tal, y entonces pues en una persona normal esta hormona está a nivel 10 y nivel 100 sea mortal, y yo que sé, con la vacuna pues suba o baje o se mantenga igual o sube para cierta gente y tal, ¿no? Pero tienes ya has desdicotomizado el problema, ya no se trata de un sí o no, sino que puedes ver una variable continua
que tiene un rango de variación y puedes ver si sube o no sube. Por ejemplo, en estos 600 sujetos puede haberse medido ese nivel de hormona H, que es el que produciría en última instancia los trombos, antes y después, antes de la vacuna y después, ver al principio que están todos en rango alrededor de 10, 12, 8, 9, y medirlo después. Si tú ves después que están en el rango de 12, 15, 11, 9, pues dirías, es poco probable que estos valores, o es poco probable que se llegue a niveles altos, tan altos como para producir trombos, si en estos 600 sujetos la variación es tan pequeña. Si en lugar de eso hubieras registrado valores de 50, 60, 48, 72, te habrías podido plantear, digo, bueno, si en esta gente ya estamos observando valores tan altos, que en la población general llegues a 85, 97 y 103, que es muerte, ¿no? Pero si mientras los tengas pequeños, dices, mientras veas la distribución de esa variable continua, que tiene que ver en última instancia, es la que de cierto modo dicotomizas para decidir si es un sí o un no, un efecto adverso global o no. En tanto que esta variable continua se mantiene dentro de unos rangos, puedes de alguna manera asumir que la vacuna puede ser segura analizando pocos sujetos. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el estudio de eventos infrecuentes, que se utilizan en gestión de riesgos y en hidrografía y tal. Por ejemplo, un ingeniero tiene que construir un dique para evitar que una ciudad se inunde, y dice, ¿qué altura tiene que tener el dique? Y dices, bueno, vamos a ver las alturas a las que ha llegado la riada los últimos años, ¿no? Podrías decir, ver los años en que ha habido riadas y los que no, y tal, pero realmente lo que miden esa gente es hasta qué altura ha llegado la riada cada año. Y dices, bueno, mira esos números, y en función de esos números, dice, bueno, pues habrá que tener un dique de 3 metros, porque esto garantizaría que no va a haber ninguna riada o no va a haber ninguna inundación, pues no sé, más que una vez cada 200 años, ¿no? Se espera que una vez cada 200 años la riada suba de este nivel. Pero realmente, para ese tipo de problemas no hay ninguna... Los datos son los que son, los datos que tengas históricos. Seguramente tienen datos muy buenos desde el 45 para aquí, tienen datos un poco menos buenos de 1850 para aquí, y luego tienes algunos datos por ahí un poco extraños de 1720, 1680, alguna noticia de alguna inundación grande histórica y tal, pero a lo mejor te juntas con 200 datos y a partir de eso tienes que decir cómo alto tiene que ser el muro, ¿no? Pero se hace así, tú no dices inundación o no inundación, sino que dices a qué altura llega el agua año tras año tras año, en los años donde más y en los años donde menos, ¿no? Y a partir de eso, que es la distribución. Entonces, ya digo, en general, esto tiene aplicaciones en riesgos, en cuestiones de riesgos, incluido el asunto de la vacuna. Tiene aplicaciones prácticamente en cualquier campo en los cuales alguien decide trazar una línea en la arena y decir lo que está aquí para allá es y lo que está allá para acá no es, ¿no? Por ejemplo, fugas de clientes y tal, y ya digo, hay muchas de las situaciones en las cuales la variable objetivo es dicotómica, un sí o no. Muchas veces se puede deshacer esa regla dicotómica que asigna true, false, 1, 0 y tal, y simplemente estudiarla, limitarse simplemente a estudiar esas variables continuas subyacentes que a partir de cierto umbral producen o no el efecto que se espera obtener. Eso es prácticamente lo que tenía que contar. Estas cosas... Sí, eso es prácticamente todo lo que tenía que contar y bueno, gracias por la atención y espero sacar algún otro vídeo pronto sobre temas similares. Muchas gracias, hasta luego.